un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Filosofía y Galletas, un espacio para pensar y conversar desde diferentes miradas del conocimiento y de la vida. En este episodio tenemos a una invitada muy especial, Cecilia Velázquez, de profesión docente y que, desde su experiencia y formación, nos ayudará a acercarnos a una forma particular de entender la trascendencia. En esta charla hablaremos de cómo Cecilia comprende este tema desde, obviamente, su perspectiva, desde su vida, su disciplina y la manera en que ella observa el mundo y la existencia. Acompáñenos en este nuevo episodio conversando con Cecilia. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras? Noé, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Bueno, con primera pregunta me gustaría decir o cuestionar qué entiendes tú por Dios en general. Bueno, yo entiendo o concibo a Dios como pues una trinidad, este, una trinidad conceptual, una idea, una muleta emocional y un constructo. Trinidad, o sea, entiendo esto que mencionas y cómo es que se vuelve en tres partes. Bueno, dependiendo dependiendo lo que la gente concibe, Ujú, por ejemplo, he visto que algunas personas lo utilizan como muleta emocional, también he visto cómo, funciona muy bien para establecer el orden ujú, de forma histórica, lo hemos visto y también hemos visto cómo funciona para, pues, calmar, ¿no? De ok, que, ay, pues, ok, Dios, es entonces el plan de te Dios. refieres como a estas tres jerarquías que pueda tener el concepto sobre los seres humanos, ¿no? La emoción, el orden y tal vez la calma, la prudencia para contener. ¿Crees que es necesario en cierto sentido? ¿O podríamos vivir sin esa idea de No, Dios? creo que sí podemos vivir sin esa idea de Dios. Esta concepción, triple dimensión, digámosla de esa manera, es una concepción reciente o a partir de qué momento dijo Cecilia, bueno, voy a pensar esta idea como apoyo emocional, como una forma de ordenar igual, ¿no? Ordenar la realidad, el orden en dos sentidos, ¿no? En tener control, pero también en darle un orden a esta realidad y en, pues, la calma o la prudencia, ¿no? De las personas para que no te exasperen. Sí, ¿hace cuánto piensas así? O sea, ¿cuándo fue como, ok, así lo veo? Ah, okey, okey. Bueno, un poquito de contexto, cuando, yo estaba chiquita, yo, pues, crecí en un ambiente donde los niños Ujú, no ujú, deberían de crecer jamás. Violencia, abandono emocional, ni siquiera, accedí a un kinder porque, pues, ujú, como con mi discapacidad, no había un lugar en el que, aceptaran a los niños con necesidades especiales, porque los maestros si me atendían a mí, en una necesidad, desatendían al grupo. Entonces, eso era un poco difícil en ese entonces. Y, pues, al estar yo, eh en este entorno lleno de violencia, ujú, sustancias y abandono escolar, para mí era muy fácil escuchar adultos diciéndome: "Ay, reza a Dios para que Dios te quite de aquí, para que Dios te ayude a sanar a tu papá, para que Dios te ayude a caminar mejor, para que Dios cambie la situación en la que están". Y yo, pues, me agarraba de eso, yo rezaba, yo, eh clamaba a Dios, o sea, una niña de 6 7 años llorando porque su papá no dejaba las drogas, porque su papá cada que miraba a su mamá quería maltratarla,
por esta cuestión, ¿no? De que, pues, la niña no podía ir a la escuela, no podía hacer amigos. Entonces, yo me sentía muy sola y yo le pedía a Dios: "¿Sabes qué, Dios? Por favor, ayúdame", llorando, a veces, pues, ni siquiera era una oración así compuesta como el ángel de la guardia o Ujú, los rezos que se le enseña a un niño. Era una oración desde el fondo del corazón de un niño y, pues, eh eh, en un punto de mi vida, entré a una escuela cristiana, y en la escuela cristiana pues, se me hizo esta invitación, bueno, es que Dios es un amigo, Dios es un padre, Dios es todo lo que tú quieres que sea, porque Dios, siempre está ahí para cuidarte, para escucharte. Pero realmente, o sea, leía yo la Biblia, lo buscaba ahí, y para mí Dios, o sea, tanto en ese momento como en años anteriores, cuando yo le clamaba y, sí, yo le pedía que me sacara de esa situación, me seguía haciendo ghosting, me seguía ignorando, yo no lo encontraba ni en la Biblia, no lo encontraba ni en oraciones. Dios, total ghosteo. Yo para Dios okey, no existí. Y, pues, eh, yo en la prepa, fue cuando dejé de buscarlo a los 15 años. Dios para mí ya no existía a los 15 años, porque era como, bueno, pues, ya me demostró que no existe, y si existe, me está ignorando, no le importo. Entonces, ¿yo para qué lo voy a seguir buscando? Y, pues, esa fue la manera en la que am, yo dejé de buscar, pues, a Dios como tal y el sentido en Dios. O sea, eh, conocí, pues, a un compañero que me dijo: "Ah, bueno, tal vez esto te pueda ayudar", y me dio un libro de Hermann Hesse, y le dije: "Oye, sí me gustó el libro, pero no entendí, ¿qué me quisiste decir con esto?". Entonces, dijo: "Ay, es que tú no entiendes, ujú, tú estás chiquita todavía". Y, pues, a mí me dio como: "Ah, okey, está bien". Mi concepción de Dios se hizo a través de esos momentos, pero no tenía como que una definición, no tenía cómo nombrarlo. okey. Entonces, fue a partir de aproximadamente a los 15 años en donde dijiste: "Esto no existe, esto, son cuestiones, como mencionaste al principio, muletas, una muleta emocional". Eh, pues, a partir de lo que me estás contando, es la primera etapa de tu existencia ha sido un poquito complicada, ¿sí? Eh, Sí. ¿qué qué decía esa niña sobre la salud de su padre? ¿Cómo te recuerdas pidiéndole qué? ¿Cómo te lo imaginabas? Sí, ¿Cómo me recuerdo? Okey, no sé si vaya a recordar editar esto, pero, quiero hacer un trigger warning, es un recuerdo un okey. poco violento. Eh, yo recuerdo cuando mi papá una vez estaba Ujú. tomando del cuello a mi mamá y yo estaba jugando. Entonces, yo me acuerdo que desde allá afuera escuché los gritos y mi papá estaba ahorcando a mi mamá. Entonces, yo me pongo en medio y con mis manitas agarro a mi papá de las mangas, tendría Okey. yo 7 años, y lo agarro de las mangas para que se separe de mi papá. "Apá, ya no le pegues a mi mamá", como el no sé si el comercial ese que está, el comercial de la radio Ujú. que decía: "Papá, no le pegues a mi mamá". Este, y me recuerdo así, y en ese momento, pues, recuerdo que me puse con o sea, el cuerpo lo puse en medio de ellos, y, pues, recuerdo diciendo: "Dios, por favor, que no le pegue a mi mamá. Diosito, por favor". Todas las noches no me iba sin Ujú. dormir, no me iba, perdón, a dormir sin antes decir: "Dios, por favor, que ya no le pegue mi papá a mi mamá", porque, pues, eran noches en vela donde mi papá en cualquier momento podría atacar a mi mamá.
Y yo me recuerdo diciendo: "Por favor, Dios mío, que mi papá ya no le pegue a mi mamá. Sácanos de aquí, ayúdanos, por favor, manda a alguien. Tú siempre sabes qué hacer". Y, pues, el señor ese me okey, estaba gusteando. Yo recuerdo una infancia muy okey, feliz, pero también okey. Y estos sucesos, bueno, ¿pasan durante toda tu infancia? ¿Llega a terminar en algún momento? sí, terminaron a Okey, los 9 okey. años de casa. Salieron de casa y tu papá se quedó ahí, okey. Sí. Cuando se mudan a los 9 años, me imagino que cambian muchas dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estas dinámicas fueron para bien? Me imagino. Quiero decir Ajá. que sí fueron para bien, pero un poco complicadas también, porque, al no tener como que o sea, esta dinámica de un papá que o sea, estaba todo Ujú. el tiempo poniéndonos en alerta, el silencio Okey. se sentía, raro y, en algún momento hubo, pues, esta parte donde yo tuve que convertirme de alguna u otra forma, Ujú, una como que madre emocional, porque, pues, a partir del todo el trauma generado pues, mi mamá empezó, pues, a confiar más en mí, a platicar conmigo, a ayudarme, pues, a entender cómo funcionan las ujú, dinámicas ujú, de familia, de pareja. Y entonces me convertí sin querer queriendo, pues, en una madre okey. emocional para mí. Fue pesado, entonces, también, en ese Sí, sentido. Y digo, lamento mucho esto, bueno, estas experiencias que pasaste digo, por supuesto que es terrible a cualquier edad, pero me imagino que en la infancia, a los 7 años, pues, es realmente una herida, ¿no? Un trauma, como tal. En esta relación con Dios, entonces, ¿existe un distanciamiento en tanto que lo consideras como, pues, no existente? Regresando un poquito a este tema, no existe Dios, sí, ¿ok? para mí no. ¿Crees en algunas otras cosas o entidades? ¿No? No creo ni en Dios ni en el diablo. Considero que ambos Ajá, funcionan para lo mismo, eh, orden, eh pues yo aplicaría ujú. lo mismo también para el diablo. Y, por ejemplo, sé que te gusta el tarot, por ejemplo, ¿no? ¿Qué consideras Sí, sobre el tarot? ¿Qué me puedes decir? ¿Hay alguna entidad atrás? Y las runas también. Por ahí vi en alguna de tus historias, que bueno, tienen mucha tradición mística, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pero tú cómo ves eso, ¿no? sí. Si hay algo detrás, es solamente un juego para ti, es una descripción de la realidad a partir de nuestros Pues yo consideraría que sí. Yo bueno, consideraría, pues, tomar también, esta idea donde, nosotros somos energía y, pues, los astros influyen en nosotros y, todo está conectado. Somos seres Ajá, interconectados. Por okey. un hilo rojo invisible. Bueno, el hilo lo del hilo rojo no estoy segura, pero, o sea, de que hay conexión entre todos los humanos, hay conexión. Y entre los humanos y la naturaleza también, porque, pues, bueno, algunos, componentes bioquímicos del cuerpo vienen justamente de la naturaleza, entonces, pues, es obvio que la naturaleza influye mucho en nosotros y no se me hace descabellado pensar que los astros tienen algo que ver con nosotros, aunque, claro, considero que el tarot y las runas son como que un reflejo no, es como un espejo interno Ujú, de lo que nosotros ya tenemos. Por eso es como que no considero que haya algo místico, mágico detrás. Simplemente es como que un reflejo de nosotros ujú. que si lo sabemos leer bien, ya nos damos una idea más o menos de qué Okey. enredo ¿No tenemos nunca has adentro. pensado, por ejemplo, que Dios es esa energía de la que hablaste? ¿Por qué? No, porque si Dios Ajá, fuera una energía,
y y cada uno de nosotros Sí, tuviera esa energía dentro, entonces, ¿por qué nosotros, bueno, al menos yo, por qué yo, como niña, me permití, pasar por ajá, tanta tristeza? Si no, si el si como okey, esto, como si el poder está en mí, ¿por qué lo dejé o sea, si el fuego está en mí, ¿por qué okey. lo dejé apagarse? Sí, 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 por supuesto que entiendo lo que me estás, comentando, y quiero traer, por ejemplo, a colación al Dios de Spinoza. No sé si tengas cercanía con esa concepción. Y esta concepción no tiene que ver con como tal, como con la energía. Spinoza menciona que Dios es, literalmente es, perdón, que el universo es la expresión de Dios. Y el universo me refiero a la totalidad del cosmos, ¿no? Tanto tú, yo, una hormiga, Nubis, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de este antropomorfismo que nosotros podemos, evidentemente, a partir de eso, atribuirle propiedades humanas, ¿no? Lo cual Spinoza considera, pues, es un error ¿en qué sentido? Si nosotros volvemos a Dios como persona, entonces, pues, tiene voluntad. Y teniendo voluntad, pues, justo, ¿no? Diría, ¿por qué dejó que pasaran estas cosas? ¿O por qué si Dios está dentro de mí, o yo soy parte de él, por qué sucedió de esa manera, ¿no? Esos juicios para Spinoza tampoco serían válidos en tanto que como no es persona y como no tiene voluntad, tampoco tiene una conciencia moral. Es decir, en ese sentido lo podría llamar como naturaleza. Eh, Y que obviamente es otra perspectiva, ¿no? No la evidentemente cristiana, ni otro tipo de cosas, pero sí podría decir que la extensión de Dios en términos, bueno, él menciona un término, ¿no? Res extensa, la conciencia de Dios es el mundo físico. Y en este mundo físico, pues no hay, o sea, quienes realmente estamos viendo este mundo físico bajo una lupa de bondad y maldad, según Spinoza, y creo que yo me acerco más a este Dios espinosista. Quien ve el mundo de bueno y malo, pues es simplemente el ser humano, ¿no? No sé si estés de acuerdo, por ejemplo, con este tipo de concepciones. Pues sí, estoy de acuerdo, cada quien le da Ujú. la concepción que necesita. Ok, entonces Dios es nada. Afirmar que es nada porque, como acabo de mencionar, para mí son cosas, conceptos Sí, que a la gente le sirve, le conviene, sí, sí, sí. entonces, ¿todo bien? Esta tendría que ser, o tú crees, vamos a suponer que esa idea es verdadera, es válida y es existente. ¿Tendría o tendería hacia una idea mala? Yo digo que dependiendo, eh, la mm, la intención, que si una persona, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo de repente me Sí. vuelvo creyente, pero yo me vuelvo creyente y digo, bueno, voy a reunir personas que crean en esta idea o los voy a convertir a esta idea, supongamos, ¿no? Yo creo una religión que se llama Ujú, vulneralismo. El vulneralismo, pues, ¿qué trata, no? Va a tratar de concebir a Dios como, pues, esta ujú, idea que acaba de presentar. Entonces, yo uso a esas personas para que esas personas cometan atracos. ujú, Como son personas con discapacidad, ujú. nadie va a sospechar de ellos. Entonces, creo que depende de la Okey, intención. okey, Bueno, la vulnerabilidad, se trataría, o bien se trata de abrazar, de no romantizar, porque, pues, romantizar muchas veces no nos hace bien, sino de que es poder decir: "¿Sabes qué? Yo tengo, pues, esta situación, he pasado ujú, por esto, paso por esto, y es parte de quién soy".
entonces esto no se va a ir, pero aprendo a vivir con esto y hago con esto okey. lo que puedo. En cierto sentido, es como una cuestión resiliente. Sí, en cierto modo, pues, Al inicio, que estábamos, bueno, antes de iniciar este pequeño diálogo, mencionabas, bueno, te pregunté sobre la si hubieses querido nacer con las características que tienes ahora o de manera diferente, y me dijiste preferirías no nacer. okey, Digo, entiendo, ¿no? La situación y demás, pero me gustaría indagar un poquito más el por qué. okey. Ujú, Pues, tristeza de nunca, ser elegida, porque era bueno, o sea, bueno, esto es como un poquito ya raro, pero para mí era muy importante sentir cariño. Entonces, cuando yo era adolescente, yo miraba que todo mundo estaba siendo elegido para amistad, para, ujú, noviazgo, para lo que fuera, y, ujú, pues, yo era el patito feo. Atravesé por ese dolor, atravesé por esta cuestión donde me sentía sola, sin Dios, sin rumbo, estando pequeña, en un entorno que ningún niño debería de ujú, conocer jamás. Y, pues, no digo que mi vida no la he disfrutado, porque hay cosas que sí he disfrutado, pero hay cosas que o sea, que disfrute algo no significa que me guste. Entonces, ujú. no me ha gustado mi vida, pero sí la he disfrutado. No la volvería a repetir. Definitivamente, nacer es un deporte que no Okey. recomiendo Entonces, hacer. me imagino que te identificas bastante con Cioran en ese sentido. Por ahí tiene una frase que me llama la atención de, hubiese querido ser un ser abortado. Ah, Okey. O sea, pensando, evidentemente no podemos ya, experimentar no haber nacido, ¿no? Y bueno, sería la nula experiencia. mm, Eh Me imagino también, y me gustaría platicar un poquito de eso, porque creo que es parte de tu concepción de Dios, ¿no? En última instancia, ¿qué tan difícil ha sido? Me lo imagino, ¿no? Pu- Puedo sentir eh, empatía, etcétera, etcétera, pero pues al final no soy tú, ¿no? Ni tú vas a ser yo, ni así sucesivamente. ¿Qué tan difícil? Y me gustaría que nos dijeras qué discapacidad es la que te aisló en cierto sentido, te sentiste sola, cómo es vivir con ello, eh, cómo lo vives ahora, pero sobre todo antes, ¿no? Al principio, al darse. okey. Bueno, ser en ese momento, Ujú, hace 20 años, ser un niño con discapacidad en San Quintín, era muy difícil. ¿Por qué? Porque las escuelas había, si acaso, 2 ujú, escuelas o 3 y todas ellas, pues, con niños normales, no perdón, con ujú, niños sin ninguna discapacidad, y los maestros, pues, no estaban tan capacitados, o no había tanto este fenómeno, ujú, mal llamado inclusión. Entonces, los niños, pues, con una discapacidad se tenían que quedar, pues, en su casa o tenían que quedarse en otro lugar donde, pues, ujú, alguien les pudiera educar. Entonces, ese fue mi primer momento de aislamiento, ¿no? No tener acceso a una educación temprana debido a que no era posible, que yo encajara dentro de la sociedad estudiantil ujú, de esa edad. Durante la adolescencia, como ya lo mencioné, era ujú, es que ella no puede, pobrecita. Y yo o sea, cuando la gente mayor me decía: "Es que ella, pobrecita", a la gente hay personas a las que les encanta infantilizar a las personas con discapacidad, perdón. "Ay, es que es un angelito, es que ella esto, el otro".
Y, pues, yo de cierta forma me lo empecé a creer, me empecé a invalidar yo misma de que no puedo hacer esto, o sea, me costaba tanto trabajo, ujú, salir a la tienda sin sentir vergüenza de mí misma. Yo quería estar todo el tiempo encerrada en mi casa porque no quería que nadie me viera, porque me miraban con lástima, los muchachos me miraban feo, las chicas, yo no podía admirar a una niña bonita porque, ay, o sea, pensaban que yo okey, les estaba tirando la onda, cuando no era así. Y y siempre o sea, me vi a través de sus ojos o como un bicho raro, por cómo okey, reaccionaban a mi presencia. Y durante la universidad, cuando entré a la universidad fue muy choqueante, muy choqueante porque, o sea, todo bien, la universidad en la que entré, superatentos, súper, eh, guau el personal, o sea, todo mundo muy: "¿Necesitas algo? ¿Quieres que te ayude con esto? Te doy ujú, rate, puedes hacer esto". Y, el personal todo bien, pero hubo un ujú, detalle, fue en una actividad donde nosotros íbamos a hacer una salida con unos niños, a ujú, un campo agrícola, a una unidad habitacional, se le llama. Entonces, nosotros íbamos a hacer eso, estábamos organizando actividades y los equipos, y un compañero dijo: Oigan, fulana de tal, mete a mi compañero por es que él no tiene equipo y nosotros sí estamos completos. Tiene al compañero y sácala a ella, de todas maneras ella ni se va a poder mover para hacer las actividades, no se puede mover bien. Y para mí eso fue como, sí, claro, ¿qué me acaba de decir? Se supone que ya todos son ujú, maduros en la ujú, universidad. ¿Qué onda? Tiene treinta y tantos, ¿por qué me está sí, diciendo esto? Y yo me quedé como, bueno, en ese momento, mi reacción fue salirme al baño un ujú, poquito apresurada y me puse a llorar como nunca, porque de cierta forma, otra vez, mi sí, valor estaba siendo medido por mi físico, no por lo que yo, tengo ujú, para y, evidentemente me causó mucho dolor, emocionalmente, todo el trabajo que yo había hecho durante años, o sea, me fui a Estados Unidos, regresé con una concepción de mí misma totalmente nueva, con esta concepción de que yo voy a poder lograrlo, yo voy a poder vivir una vida ujú, normal como la de todos, o sea, un poquito con limitantes, pero, pues, voy a poder vivir normal, porque ya me dieron las herramientas, ya me dijeron cómo hacerlo, ya me educaron sobre cómo tratar a mi cuerpo. Y llegar a este entorno donde de nueva cuenta mis habilidades estaban siendo juzgadas por mi físico, verdaderamente okey, me llevó como pasó un tiempo, empecé, en pandemia, evidentemente, hubo muchas personas que desertaron, pero también hubo personas que, como ujú, yo, nos vinimos arriba. Este, Yo logré, pues, pasar a la licenciatura, pero, pues, no alcancé a hacer mi servicio social porque, pues, pandemia en el tiempo en el que me tocaba era pandemia, y yo, pues, no podía ir a una escuela como tal a hacer mi servicio social, porque yo quería estar en grupo, frente a grupo, porque yo quería probarme a mí misma que sí podía, y quería de alguna u otra forma, perdón, tomar como que venganza, como de que: "A ver, no, tú me dijiste esto, te voy a poner la prueba de que sí puedo". Y, pues, me esperé, hice mi servicio ujú, social, ya egresada, y la persona que estuvo a cargo de mí me dijo que era una persona muy responsable, que era una persona muy top, que me dijo: "Usted es muy buena maestra, siga con ese trabajo". Y para mí fue la prueba que yo necesitaba para seguir echándole ganas. Y al año siguiente, inicié un posgrado
y ese posgrado me cambió la vida. Me cambió la vida, me cambió la forma de pensar, la forma de incluso hasta la forma de sentir y de reaccionar ante las cosas ¿Por qué? que me suceden, que me ¿Qué suceden a diario. sucedió? ¿Por qué? Bueno, empezamos a tener, clases, de clases, pues, variadas, pero también contenido, Okey. de filosofía. Y estas, clases, al principio para mí eran un poco dolorosas y tortuosas porque me traía un poquito el trauma donde me habían, Ujú. cerrado la puerta en la prepa de que: "Tú no puedes, tú no entiendes, tú estás chiquita". Entender y bueno, entrar a este posgrado y que, me pusieran temas de filosofía y yo entenderlos y que la persona que los estaba enseñando fuera lo suficientemente como de que, a ver, si no lo entiendes, no te juzgo, te explico otra vez, me regreso hasta donde estés. Y que nos llevara casi, casi técnicamente de la mano, para mí fue un oh my God, sí puedo, sí lo logro, sí. Y eso fue como que una parte trascendental, o sea, una parte para mí conocer Sí. un nuevo mundo y habitarlo, y para mí, guau, Sí, claro, ¿no? me cambió la En vida. concuerdo contigo en esta cuestión de la filosofía, ¿no? Es podría decir yo incluso que puede ser un refugio. Y un refugio no me refiero a que me aísle, sino que conozco a otros mundos, N cantidad de mundos, ¿no? Y que si bien la filosofía requiere cierto tipo de esfuerzo, yo creo que lo que se necesita sobre todo es esta constancia, ¿no? No, uno cuando lee, por ejemplo, a Heidegger, a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Comprenderlo. Me sigue, por supuesto, me sigue costando. Sin embargo, puedo ya entender algunas cosas que hace, no sé, 20 años tal vez no podía, ¿no? Y no podía porque me faltaba justo tal vez leer otra cosita, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando comprendes algo tan simple, por ejemplo, el Dasein, que lo traducen como ser ahí, otros lo traducen como existencia, etcétera, etcétera, es como, okey, es abrir el mundo, ¿no? Y justo Heidegger plantea acerca de la filosofía, y del Dasein y demás, hay que tener esta apertura hacia la existencia, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, también Sí, de Heidegger que siempre me ha parecido bastante interesante, es el ser para la muerte, el Sein zum Tode, que se necesita comprender se necesita comprender que vas a morir para poder, no habla de disfrutar la existencia, sino de saber que eres un ser existente. Y bueno, eso conlleva trabajo, conlleva eh, muchas otras cosas bastante interesantes y qué bueno que te acercaste a la filosofía. Ahorita, ¿qué estás leyendo? estoy leyendo Brevario de podredumbre de Emil Cioran. Me bueno, Brevario de podredumbre, yo lo encontré porque estaba buscando libros de Ajá, Emil Cioran. Me dieron una lista de que yo pregunté: Oye, ¿qué puedo leer yo para esto? ujú, Quiero saber más". Es que, bueno, el contexto es que en el verano yo, pues, parte del posgrado era, pues, estas clases, ¿no? Hacer, pues, una actividad. Y entonces, en una de estas actividades, la persona que nos estaba enseñando empezó con una pregunta que a mí me retumbaba la cabeza durante toda mi, pues, mi adolescencia y parte de, pues, ujú, parte de la niñez. La vida ujú. tiene sentido vivirla, y para mí fue como que: "Ay, no, otra vez la misma pregunta de hace 1000 años". Y primero fue con recelo, pero luego se me quedó como martillándome
la cabeza. Tiene Sí. Cecilia, tiene sentido vivir la vida tiene sentido vivirla. Y yo no podía, o sea, yo podía responder: "No, no tiene sentido vivirla, porque somos el único animal que trabaja para vivir y medio sobrevive con", o sea, yo me ponía, pues, en ese plan, ¿no? De que: "No, la vida no tiene sentido, porque somos el único animal que trabaja para vivir". Y en ese sentido, esta pregunta que yo me hacía hace 1000 años y también me la habían hecho, Ujú, en ese momento, se había quedado patinando. Mientras estaba haciendo una actividad, escuché una canción. Entonces, en esta canción, el vocalista habla sobre dejar ir lo que uno es, eh dejar, o sea, cuando uno asciende, deja lo que ya es y que realmente lo que uno hace, pues, tiene más peso que lo que a uno le espera ujú, cuando se muere. Y, pues, cuando yo fui, investigué porque se me hizo muy pesada esa canción, pero resonaba súper bien sí, con lo que nos habían preguntado. Entonces, cuando fui y encontré la razón, o bien la inspiración detrás de esa canción, me encontré con un autor ujú, francés, Albert Camus, y me encontré con que se habían inspirado en el mito de Sísifo para ujú, específicamente esa canción. Entonces, yo leí el mito de Sísifo, no sí. sé cómo, decirlo, y me cambió la vida. Me cambió la vida, la forma de ver el mundo. Incluso puedo decir que mi actitud, porque ya no me Ujú, engancho tanto con las cosas y ya no me dan miedo tantas cosas. Entonces, sí, el mito de Sísifo, haberlo leído durante este verano, cambió mi vida. Albert Camus. Poco después leí El extranjero, y El extranjero, pues, me dio como que un espejo, pero no un espejo. Me dio como que, a ver, lo que estás haciendo está bien, la forma en la que ujú, estás llevando tu vida está bien, no necesitas permiso de ujú. un ser supremo para vivir. Lo único que necesitas es, bueno, o sea, lo bueno que para mí, lo único que yo necesito para vivir es responsabilidad y empatía, y pues Albert Camus literalmente me dio permiso para Me vivir. gusta esa reflexión al final. Sí, claro, leer a Albert Camus a veces es como una revelación, igual que Cioran. Yo te recomiendo después, si gustas, leer a Jean-Paul Sartre, La náusea, otras perspectivas dentro del existencialismo, ¿no? Y que por supuesto cambian, modifican nuestra forma de considerar la existencia, el mundo, nuestras posibilidades, a las acciones y demás. Y por supuesto Nietzsche, ¿no? En su momento, creo que Nietzsche, a ver, Nietzsche, la historia de este autor, me imagino que conoces un poco sobre su vida, ¿no? Este, una persona que padecía muchas dolencias físicas, muchos dolores de cabeza, y que pues 10 años estuvo ya sin poder hablar ni escribir y demás, ¿no? Eh, pero pero con la cualidad de ver la vida y la existencia desde otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Ya no está lo bueno y lo malo, ya no existe, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo que existe es la creación y la destrucción, ¿no? Empieza a teorizar y bueno, son diferentes perspectivas y que justo, ¿no? La filosofía también nos ayuda a ir de un camino en otro, ¿no? Después, ya cuando te aburras de Camus, o te aburras de Cioran o de cualquier otro autor, puedes saltar y va uno saltando y ese es lo bonito de esto, que dices, puedes llegar a Wittgenstein y decir, ah, ok, mira, esto es súper analítico, súper parece cuadrado, pero no lo es, y te da otras herramientas, me refiero a formas de pensar y concebir la realidad, ¿no? ¿Qué te enamoró más de Camus, de El extranjero? Pues bueno, ¿qué opino de El extranjero? Ay, es que es un poquito, bueno, opino que si bien, personaje, Meursault era un poquito, em,
era, okey, ¿cómo lo pongo en palabras? Okey, me parecía que la que se limitaba mucho. Me parecía que no vivía con Ujú, tanta libertad. Me pareció, perdón, que el final de no aceptar a Dios por más que se lo estuviera imponiendo el padre, me pareció me ujú, vi muy reflejada en esa parte, porque, pues, yo no, considero que que, o sea, yo estoy ujú, muy bien sin Dios, y Dios está ujú, muy bien sin ujú. mí, si es que existe. Y, pues, justamente ese final, o sea, pues, lo esperaría, pero tal vez no lo estoy viendo con la visión, eh que se espera, porque a mí no me gustaría que me odien, porque si me odian, pues el odio sería sentir algo por mí, y yo prefiero que por mí nadie sienta nada, irme Okey, como toda la desapercibida. novela entonces. Bueno, en parte, bueno, Sí, da esta indiferencia, ¿no?, que sentía él del mundo. Ajá, ujú, okey, sí, que yo sea indiferente para todas, como de: "Ay, se murió, pues bueno, se okey, murió", okey, y ya. okey. ¿Qué piensas entonces, por ejemplo, del ahorita me dices sobre la filosofía, sobre estas cosas que te gustan, que te llaman la atención, que te han cambiado la perspectiva? Ah, ¿tú crees que eso pudiera ser una manifestación de Dios o nada que ver? Ah, bueno, si Dios existiera, parte de su plan entonces, haberme ignorado y llevado a este punto, y es parte de su plan que yo me interese en la filosofía, entonces es parte de su plan también, en caso de que tenga estas características humanas, Ujú. como lo planteábamos hace rato, entonces me va a castigar de todas formas, entonces, Si existiera, o entonces sea, no sería un Dios bueno. exacto, no sería o sea, para cualquier de los 2 casos, yo estaría Okey, funadísima. okey. Eh, y bueno, ahora, en la actualidad, eh, ¿crees que tu vida tenga sentido? No, pero yo lo puedo crear todos los días, desde que me Ujú, levanto, desde que abro los ojos, yo puedo crear el sentido okey. de mi ¿Y cómo existencia. la creas? ¿Cómo creaste hoy tu día, por ejemplo? Bueno, pues, hoy el sentido que hoy tuvo mi día fue, pues, levantarme, y Ujú, alistarme, irme al trabajo, estar con mis niños y, pues, prepararme ujú. para el podcast en cuestión de ¿Estabas unas nerviosa? ¿Por qué? sí, porque, es la primera vez que hablo, bueno, no es la primera vez que hablo sobre, eh pues, esta Ujú, concepción que yo tengo de Dios, pero es la primera vez que lo okey. articulo de esta forma. Es literalmente hoy se me ocurrió. Articulada como una trinidad, okey. Sí, regresando a eso, o sea, al principio dije: "Okey, está la trinidad emocional, el orden, la calma". ¿Crees que podamos nosotros encontrarla en nosotros mismos, ¿En esto? nosotros mismos? Sí. Perfecto. ¿Cómo has encontrado un Ah, pues, yo considero que mi soporte emocional es la empatía okey, y la responsabilidad. Eh Esos 2 principios me rigen. Empatía, porque pienso, ¿realmente lo que estoy pensando de mí, lo pensaría yo de alguien que ujú, se equivoque tantito? Que un pelito de equivocación, ¿sería tan dura con esa persona nada más por equivocarse no sé, se me cayó la muleta o, ay, no pude llegar a tiempo? ¿Realmente yo me molestaría con una persona por, ujú, atrasarse 5 minutos? ¿Realmente yo me molestaría con esta persona, pues, por, hacerse, no sé, ujú, hacerme chueco a un delineado? Y responsabilidad también. ujú, Si lo que yo ujú. cómo yo reacciono
lo haría con otro. Ok. Un término de responsabilidad con la otredad, con el otro, con la persona o con las personas, ¿no? Ok. Ese es la parte emocional, el orden. ¿Cómo pones orden en tu existencia? Pues siendo responsable. Es que siendo responsable el ser responsable para mí, pues es es Ok. es lo que me sostiene, porque yo no voy porque si yo sé que mis acciones van Ujú. a molestar a alguien más, yo, pues, intento cambiar. Si yo sé que voy a salir mal con algo, intento cambiar, ¿Y por qué lo no que pensar hago. que las personas deberían, en lugar de, ajá, Para mí, porque ¿tú crees? qué flojera que cambien, pues no necesito que alguien cambie para mí. Ok. Y por último, la calma. ¿Cómo te calmas ahora? Me calmo, Ok, bueno, respirando. De verdad que ok. respirar a mí me funciona muy bien. Podríamos decir entonces que al final tú podrías ser tu propia diosa, sí. Y Probablemente. si lo viéramos así, entonces, ¿Dios sí es existente o no? Entonces, Dios seríamos Ok, pero considerarías que podría darse de esa manera. pues sí, podría darse de esa forma. ¿Y eso no implicaría que nosotros fuéramos la expresión de Dios? ¿La expresión de ¿Fuéramos Dios? qué, perdón? Ajá. No, no, porque ¿cómo vamos a estar expresándonos? Perdón, ¿cómo vamos a hacer una expresión de algo que solamente Ok, concebimos como conceptos? Eh, algo que no sabemos si está, o sea, sabemos por conceptos que sí, pues está esto, ¿no? Esta idea, pero no sabemos con certeza si esta idea, pues, esta idea funciona, sí, pero de que exista realmente un ser divino, pues no sabemos. Entonces, podríamos ser expresiones de Dios, pero tampoco podríamos serlo porque ok. lo desconocemos. Para mí la filosofía es mi vida, entonces, qué gusto que compartamos esto. Gracias, igualmente. Agradecer también el espacio que me diste para poder platicar aquí. Me encanta. Muchas gracias. Aquí cerramos Gracias. y espero escucharlos. Esperen el próximo episodio de Filosofía y Galletas con un invitado más. Muchas gracias. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.